La primera parte es sobre la vida, la psiquis, la conciencia y el fuego. Esto es un poco aburrido para algunos que ya conocen estos temas, pero igual creo que es importante verlos como contextos, ¿no? Ay, bueno, hace 4.800 años se formó la Tierra, ¿no es cierto? Una bola incandescente, y hace 4.000 millones de años se solidificó la corteza terrestre. Solamente 200 años, 200 millones de años después, comienza la vida, relativamente rápido después de la formación de la corteza terrestre, ¿ya? Los humanos aparecemos hace 2,5 millones de años en África, inaugurando, desde mi punto de vista, la conciencia como coordinadora de los registros y respuestas del psiquismo, ¿cierto? Es decir, la conciencia es una especialización del psiquismo en la evolución de estos animales que llamamos humanos. Lo curioso es que los humanos aparecen poco después del inicio de la glaciación cuaternaria, que en realidad es la quinta glaciación, ¿ya? Esta glaciación cuaternaria tiene varios periodos glaciales e interglaciales, ¿ya? De subas y bajas de orden de 40 a 100 mil años cada una, ¿ya? La última de estas es la que conocemos como la era del hielo, que comenzó hace 80.000 años y en la que supuestamente estamos aún ahora. A pesar de que el periodo glacial terminó hace unos 12.000 años, estamos en un periodo interglacial dentro de esta glaciación cuaternaria, ¿ya? Entonces aquí proponemos que en realidad cada cambio salto y cambio en la conciencia ha sido respuesta y ha correspondido con cambios en el medio, inicio de estos periodos interglaciales. El primero de ellos como respuesta al comienzo de la glaciación y luego los otros como respuesta a los pics interglaciales cuando el frío era muy intenso, ¿ya? Es decir, en este contexto, la evolución de la vida ha tomado en la Tierra 3.8 millones de años, 1.000 millones de años, perdón, para producir un animal que los científicos han determinado Homo, ¿no es cierto? Es decir, que los humanos llevamos el 0,06% de la vida del tiempo que la vida lleva en el planeta. Es decir, somos unos recién llegados, ¿no? Eh, pero de todas maneras, y tomó para la formación de la vida solamente 200 millones de años entre que se formó la corteza terrestre y se formó la vida. Es decir, tomó 19 veces más tiempo que la vida produjera conciencia a que la Tierra produjese vida. 19 veces más tiempo que se generara la conciencia a que se generara la vida. Con eso, ¿qué es lo que estoy tratando de destacar? Que en realidad la complejidad de la conciencia, de la conciencia, es increíblemente mayor a la complejidad de la psiquis misma, de la vida, ¿ya? Que tomó 19 veces más tiempo en producirse la conciencia que en lo que se tomó en producirse la vida, ¿ya? Es decir, la vida humana no es lo mismo que una lechuga, es bastante más compleja. Entonces, la vida, ¿qué es lo que es? La vida es, y el psiquismo, que se inicia con la vida, es en realidad aquello que coordina la relación entre la vida y el medio, ¿no es cierto? Entonces podemos poner este primer esquema, que algunos de nosotros conocemos, ¿no es cierto?, en que el psiquismo es aquello que coordina la respuesta del organismo con el medio. Recibe estímulos y da respuestas hacia ese medio. Ahora, cómo recibe esos estímulos y cómo da esas respuestas? Evidentemente, para recibir esos estímulos tiene que tener algunos sentidos que reciben y perciben esos estímulos del medio, ¿no es cierto? Y da respuestas a través de lo que llamamos centros de respuestas, ¿no es cierto? Eso básicamente. Si ponemos más atención en esto, nos vamos a dar cuenta que necesariamente para relacionarse con el medio,
el psiquismo tuvo que desarrollar no solamente sentidos hacia el medio externo, que son los sentidos que todos conocemos, ¿no es cierto? Sino que también sentidos internos, porque tiene que haber tenido alguna forma de enterarse cómo está, qué es lo que está sucediendo dentro del propio organismo. ¿Ya? Tiene que tener sentidos hacia adentro. Y así también con los centros de respuesta. Tiene que haber tenido centros de respuesta hacia el medio, pero también centros de respuesta hacia adentro. ¿Cómo es que yo distribuyo, por ejemplo, un pedazo de comida o energía que ingreso desde el medio hacia adentro para distribuirla dentro de mi organismo? Tengo que tener centros de respuesta internos, ¿ya? De modo que ahí surgen los centros de respuesta hacia el intracuerpo y los centros de cuerpo hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces decimos que hacia afuera está el aparato motriz, el centro emocional, ¿no es cierto?, emotivo, e intelectual como respuestas hacia el medio. Y hacia adentro, las respuestas vegetativas, instintivas, ¿no es cierto? Y en parte también las sexuales, que son un poco hacia afuera y hacia adentro. Y los sentidos son los cinco sentidos que todos conocemos, ¿cierto? La vista, el olfato, el gusto, el tacto, y no se me escapa uno, tacto y el gusto, y los sentidos internos que llamamos kinestesia y senestesia. Aquí es muy interesante destacar que en la psicología oficial o llamada científica, acaban de descubrir hace unos 5 años que teníamos un sentido que llamábamos la intropercepción, ¿no es cierto? Que teníamos efectivamente sentidos hacia adentro. Eso lo descubrieron hace poco. En cambio, en la psicología del nuevo humanismo, está ya publicado desde el año 1975. Em, por último, lo que hemos tratado de comentar aquí, que en realidad en esta complejidad que iba creciendo, ¿no es cierto?, del psiquismo con mayores con más centros de respuesta y más complejidad de centros de respuesta hacia adentro, lo mismo con los sentidos, aparece luego también aparece la memoria, ¿no es cierto? Entonces, en esa complejidad, el psiquismo, que era quien coordinaba todo esto, tuvo que especializar una función, un aparato para coordinar toda esta complejidad. Y a eso le llamamos conciencia, que es quien coordina los registros y respuestas hacia el medio, ¿no es cierto?, de todo este psiquismo. Entonces, ese es el esquema básico del psiquismo humano que comienza, en realidad, desde nuestro punto de vista, hace 2,5, 2,6 millones de años en este planeta. ¿Ya? Entonces, la conciencia es la especialización de la función de coordinación de los registros y respuestas del psiquismo, ¿no es cierto? Con la conciencia se inauguran los tiempos de conciencia, pasado, presente y futuro, en el psiquismo. No así en los animales que tienen psiquismo, pero que no tienen conciencia. ¿Ya? También en ese psiquismo empieza a funcionar ahora a tres niveles. Digamos, un nivel pasivo, ¿no es cierto?, que es el sueño, ¿no es cierto?, que es cuando la energía está hacia adentro, hacia el intracuerpo, y dando respuesta desde el centro vegetativo hacia el intracuerpo. Un semiactivo o semisueño, que está orientado hacia la reproducción, básicamente con funcionamiento del sexo, y suavemente los demás centros. Y por último, activo o vigilia, hacia el medio, con los centros motriz, emocional e intelectual activos, ¿no? Eso se inaugura justamente con la conciencia. Antes de eso no hay estos tres niveles, ¿ya? Es decir, la vida es cuerpo y psiques, que es una estructura. Faltando una de estas dos partes, o sea, organismo o psiquis, no hay vida. En la Tierra toda vida tiene psiquismo, pero no todo psiquismo tiene conciencia. ¿Se entiende eso, no? Es decir, la conciencia surge como respuesta más compleja a las necesidades del medio, por los fríos más intensos, luego de los fríos de la glaciación.
En general, todos los cambios evolutivos surgen cuando la especie está en peligro. Evidentemente, el inicio de una glaciación tuvo que haber puesto en jaque por frío, ¿no es cierto?, a la especie. Y ante eso surgen las respuestas de la conciencia, que vamos a ver cuáles son, ¿cierto? ¿Cuáles son ellas? Que los humanos comienzan a producir herramientas hace unos 2,5 millones de años, según tenemos registros, ¿no es cierto? Y ese ser humano que parte le llamamos Homo habilis porque produce herramientas modo uno, que son estas, ¿no es cierto?, del modo oldubayense, ¿ya? Es decir, en realidad lo que hace es una piedra que se le han sacado unos cuantos, eh, unas esquirlas, ¿no es cierto?, para producir un canto cortante. ¿Cuál es la importancia de ese canto cortante? Es fundamental, porque eso es lo que permite separar las carnes de los cueros y ponerse el cuero encima como protección frente al frío. Y eso es toda la respuesta. Entonces es magnífica porque la respuesta, el ser humano no tiene mucha posibilidad de adaptación, ¿no es cierto?, frente al medio como hacen otros animales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los cocodrilos, los tiburones, etcétera, llevan cientos de millones de años y son casi inalterados porque se adaptan muy bien al medio, ¿ya? Las cucarachas, en fin, los tardígrados, en fin, una cantidad de especies se adaptan muy bien al medio. Vienen explosiones monumentales, etcétera, catástrofes, y ellos persisten, ¿no? En cambio, los seres humanos, con muy poca variación, por ejemplo, en la alimentación o en las temperaturas externas, estamos liquidados, ¿cierto? Eh, entonces, no tenemos mucha adaptación del cuerpo. En cambio, lo que generó la psiquis fue una respuesta psicológica que produjo una cosa más compleja que es la conciencia, que empieza a producir cambios en el medio. Es decir, adapta el medio para poder subsistir. Ya no adapta el cuerpo, sino que adapta el medio. Y esa es una respuesta psicológica, ¿ya? Y eso es lo que diferencia a los seres humanos de todos los animales, la existencia de la conciencia, una psiquis con conciencia. Junto con la aparición de la conciencia y estos tres niveles de niveles de funcionamiento que llamamos sueño, semisueño y vigilia, y también conciencia de sí posteriormente, aparece también otro elemento que es la individuación, ¿ya? Aparece el yo. Esto no aparece en las demás especies animales en la Tierra. Y esto que para algunos de nosotros ha sido una cosa curiosa, tiene varias ventajas evolutivas, ¿cierto? ¿Cuáles son ellas? La supervivencia humana ya no depende únicamente del instinto de preservación de la especie, ¿no es cierto?, sino que se ve potenciada por la capacidad de cada ser humano de dar respuestas individuales a las situaciones, multiplicando por tanto las posibilidades de sobrevivencia. O sea, con la individuación se multiplican las posibilidades de respuesta frente a una situación de peligro, por ejemplo. Esa es una primera ventaja evolutiva que es magnífica, porque se multiplican las posibilidades de respuesta. Una segunda ventaja evolutiva es que el yo se manifiesta en todo su esplendor en el nivel de vigilia, que es justamente el nivel donde el psiquismo produce las mejores respuestas hacia el medio. Entonces, el yo, que funciona fundamentalmente en vigilia, empuja al psiquismo a ese nivel, ¿se fija?, dando mejores respuestas adaptativas, lo cual es muy interesante también. Por supuesto, el yo fomenta las funciones intelectuales, corticales y prefrontales, y seguramente es el responsable del crecimiento cerebral de esa zona, a partir de Homo habilis, que empieza, y en todas las demás especies humanas posteriores, digamos, como se ve como que el prefrontal empieza a crecer, en fin, ¿no? Y por supuesto el centro intelectual, ¿no? Y por último, una última ventaja que tiene el yo, ¿no es cierto?, que nos da la ilusión, ¿no es cierto?, de continuidad en el tiempo a cada uno de nosotros, los individuos, ¿no es cierto? Yo sigo siendo mismo Gonzalo de hace 70 años,
pero en realidad tengo poco que ver con el de hace 70 años que era un bebé, que después era niño, que después fue adolescente, que después fue mayor, que fue de adulto y ahora es un adulto mayor, digamos, ¿no? En realidad no hay una sola célula de mi cuerpo se ha renovado íntegramente, mis creencias se han renovado, mis paisajes se han renovado, todo se ha renovado. Yo no soy el mismo individuo cuando tenía 5, 10, 15, 20, 25 años. Sin embargo, tengo la ilusión de tener continuidad en el tiempo. El yo es en realidad un aparato muy útil, pero ilusorio. Es una creación de la conciencia para generar estas ventajas, pero no tiene existencia material, no tiene sustento físico ni fisiológico, ¿ya? A diferencia de la conciencia y la psiquis, ¿ya? Eso es más o menos choqueante de repente, pero es así. Está, por ejemplo, probado, ¿no es cierto?, en psicología que uno nace sin yo, y que el yo se va formando a partir de las primeras experiencias y la información que van generando esas experiencias y el medio, ¿ya? Y en realidad el yo empieza a tener ya una cierta conformación a los 4 o 5 años, cuando ya tiene, y entonces empieza uno, y es mío, y todas esas cosas que uno ve en los niñitos chicos cuando empieza a generarse. Bueno, no nos compliquemos, estamos hablando de cosas simples, ¿no es cierto? Porque si vos haces una casa, lo que vos hiciste puede vivir de la persona, lo que hacemos nosotros. Vos arreglamos la casa, vivimos cómodos. Por favor, Guis- corta el ¿Quién micrófono. habla? Guillermo, corta el micrófono, por favor. Sí. Guille, apaga el micro. Gracias. Ya. Bueno, así que estamos con estas cosas de la individuación, ¿no es cierto?, que tiene muchas ventajas evolutivas, ¿ya? Así que no se trata de ponerse en guerra con el propio yo ni nada parecido. Por el contrario, hay que estar muy agradecido. Vuelvo acá ahora no solamente a subrayar esta cosa del modo uno de creación de herramientas líticas. Es evidente que las herramientas líticas no fueron producidas solamente ahí, también habían herramientas de madera, de hueso y otras cosas, pero no tenemos registros históricos de eso porque esos materiales han sido disueltos, digamos, con el tiempo, ¿no? Pero es evidente el cambio que hay entre el modo oldubayense o modo uno al modo 2, ¿no?, el achelense. Entre una y otra herramienta que ustedes ven ahí pasaron entre 600 y 800 mil años, es decir, del orden de 30.000 de nuestras vidas de 80 años. A uno le parece que pasar de aquí a acá es una cosa así de un par de meses, ¿no? No, 800.000 años. Y en ese cambio cambió la especie, ¿ya? Habilis es el primero en producir las herramientas líticas, esas que veíamos con el modo ordubayense, ¿no es cierto?, el modo uno. Algunos Homo habilis perfeccionaron esas herramientas, que eran actos mentales más complejos, pero no todos se suman a eso, ¿ya? No todos los que estaban, que se pusieron los cueros encima siguieron avanzando. Dijeron, no, con esto ya estamos ya, con esto ya me cubrí del frío que tenía y no tengo por qué seguir avanzando. En cambio, unos pocos siguieron avanzando, ¿sí? Y los que continúan con ese desarrollo de la herramienta generan una nueva tecnología que es la que hemos visto recién, la H-Lens, que es mucho más compleja y por supuesto son actos mentales mucho más complejos, metódicos, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, se genera una nueva especie, ¿no es cierto?, que es Homo ergaster, que tiene más masa cerebral y se diferencia como especie 600.000 años después de la aparición de Homo habilis, ¿cierto? Lo curioso es que estas dos especies conviven unos 200.000 años. Tienen distintas masas cerebrales. El gaste tiene eh, 200 centímetros cúbicos más de masa cerebral que Habilis, por ejemplo, ¿no es cierto? Así, pero sin embargo ellos conviven 200.000 años sin ningún problema entre ellos, ¿ya? ¿Qué sucede a mi juicio ahí? Que en realidad Homo ergaster por primera vez tiene conciencia de especie, ¿ya? Y eso genera un nuevo salto. ¿Y cuál es la manifestación de ese salto? La manifestación de ese salto es que sale del África hace 1,9 millones de años, producto de la consolidación justamente de ese nuevo nivel de conciencia que es la vigilia. Es decir,
En Homo habilis estaba la conciencia, pero esporádica, era de a ratos, de instantes, etcétera. Pero ya se consolida como nivel, a nivel de especie, con Ergaster. Esa es la propuesta nuestra, ¿no? Luego de que Ergaster sale del África, se abren dos nuevos linajes, que son Homo erectus en Asia y en África, y Homo antecessor en Europa, ¿no es cierto? De erectus se derivan después todas las especies Homo de Asia y de antecesor las que van a Europa, que son Heidelbergensis, Neanderthalis, Naledi y otros, ¿ya? La era del fuego. Vamos rápido porque en realidad tenemos mucha cosa que ver y pues, estos son los grandes títulos del libro, ¿no? El código genético, el instinto de conservación que tenemos todos los seres vivos, indican a toda forma en la vida sobre la Tierra, aléjate del fuego. Ahí surgen al menos tres preguntas. La primera de ellas es que, ¿cómo es ese acto que hace Homo erectus para avanzar hacia el fuego contraviniendo ese código? Es decir, contra el código genético, contra el instinto de conservación y sobre el propio temor, que es la manifestación de ese código y de ese instinto, ¿no? ¿Cómo se salta sobre el código genético? ¿No es cierto? Saltar sobre el código genético es saltar sobre algo que es más grande que la propia vida, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en la conciencia para hacer eso? ¿Cierto? ¿Y de dónde se saca la fuerza para hacer tal cosa que tiene que ser una fuerza más grande que la propia vida? ¿Cierto? Saltar sobre el código genético. El código genético es mi vida. ¿Cómo sobrepaso eso? ¿De dónde saco fuerza para sobrepasar al código genético? Son buenas preguntas. Hemos intentado responderlas. Ahí, ahí sí. Bueno, Homo erectus avanza hacia el fuego e inicia su domesticación en África hace 1,6 millones de años, ¿cierto? ¿Cómo hace para saltar? Porque esto lo hace porque la conciencia no procede naturalmente, sino todo cambio en la conciencia es intencional. Y lo que hace la conciencia es rebelarse contra toda condición que le impide avanzar. ¿Se entiende eso? Es decir, la rebeldía es el primer acto humano consciente. La conciencia capaz de volver sobre sí misma, y en ese acto surge la rebeldía. Es decir, con el fuego, al avanzar hacia el fuego, es la primera vez que la conciencia vuelve sobre sí misma. Hasta ese instante teníamos el nivel de vigilia. En este instante se inaugura como chispazo la conciencia de sí, la capacidad de volver sobre sí misma, ¿no es cierto? Necesariamente para poder saltar sobre el código genético. Y el acto que hace eso es la rebelión contra todo aquello que me impide avanzar, aun que sea mi propio código genético. ¿Cierto? Entonces planteamos aquí que en realidad el acto de rebeldía es el primer acto propiamente humano, ¿cierto? Que inaugura un nuevo nivel, que es la conciencia de sí, ¿ya? Y ahí radica otra gran diferencia fundamental entre lo animal y lo humano, ¿cierto? Hacemos en nuestra intención no solo respecto de nuestro condicionamiento instintivo y genético, ¿cierto? Lo curioso es que desde entonces todo lo que hacemos lo hacemos superando y sobrepasando el instinto de conservación, poniendo nuestras vidas en peligro a cada rato. Por ejemplo, millones han entregado sus vidas por ayudar a otros, por un desafío, por ir más allá. Los exploradores, los que se van al espacio, los que se van a tierras incógnitas, etcétera, ¿cierto? Los que luchan por sus creencias, por sus ideas, por la patria, por Dios, en fin, y dan la vida por ellos. Es decir, todo en contra del instinto de conservación. Es muy raro eso. En realidad, la ruptura de los condicionamientos instintivos son la esencia de la historia humana, porque la historia humana está marcada por la conciencia que es netamente intencional y hace todo aquello de cambiar, que es la intención básica que tiene, ¿cierto?
¿Qué es lo que mueve todo aquello? ¿Qué mueve el progreso material, social, científico, espiritual, sino la rebelión contra una situación que no aceptamos? ¿Acaso la medicina no es sino la rebelión contra la enfermedad natural? Nos resistimos a tener que sufrir una enfermedad natural y luchamos contra ella y generamos la medicina. ¿Qué es la arquitectura y la construcción sino la rebelión contra el hecho de tener que vivir a la intemperie? ¿Qué son la ciencia y la tecnología sino el conocimiento y la forma para doblegar la naturaleza en todos los ámbitos? Por último, ¿qué son la religión y la mística sino una rebelión contra la inevitable muerte y de algún modo la afirmación de que la vida continúa? ¿Qué es el progreso humano con sus vaivenes sino el intento de superar el dolor y el sufrimiento? Es decir, la rebelión mueve todo. Es decir, la conciencia mueve todo y su acto es la rebelión contra las situaciones que nos impiden avanzar. Esto está en nuestras condiciones de origen. El fuego, evidentemente, es un cambio gigantesco en la conciencia humana, ¿cierto? Que necesariamente implicaron una vuelta sobre sí misma. No quiere decir que desde entonces la especie humana vive en conciencia de sí, no, pero tuvieron los primeros chispazos, ¿no es cierto? Los primeros instantes de esa vuelta sobre sí, ¿no es cierto? Ahí se generan los mecanismos de reversibilidad, es decir, el espacio de representación empieza a tener una profundidad distinta, mayor, mucho más profunda, donde se manifiestan esos mecanismos de reversibilidad. Em, Así que desde entonces el fuego todo cambió, ¿no es cierto? Y la evolución ya no cuelgan solamente la cuestión genética e instintiva, sino crecientemente la propia intención y experiencia hasta nuestros días. El naciente ser humano es en esencia una transformación de realidades en el mundo y también en su interior, ¿no es cierto? Cuando se tiró contra el código genético, ahí en realidad ya dejó marcada de que en realidad su cuerpo era materia de transformación también, su cuerpo y su psiquis, ¿no es cierto? Así que observamos que aunque está estimulado por las condiciones del medio, estos cambios, el fenómeno que produce los grandes cambios siempre se genera dentro del ser humano, en la conciencia, ¿no es cierto? De modo que la conciencia del humano está marcada por este fuego y esta revelación y esta rebelión, ¿no es cierto? Y tienden desde entonces hacia la libertad. La otra pregunta que nos quedaba pendiente, ¿no es cierto? Es cómo, de dónde sacó el ser humano, ¿cierto? Erectus, Homo erectus, la fuerza para superar su código genético. Código genético igual vida. ¿Cómo tuvo una fuerza más grande que la vida? ¿De dónde salió esa fuerza más grande que la vida? Entonces proponemos que para que tal rebelión se manifestara, necesariamente tuvo que surgir o existir previamente en Homo un impulso más profundo, grande y fuerte que el instinto de conservación y el temor. Sin ese impulso, Homo no pudo haber hecho lo que hizo. Evidentemente allí tuvo que manifestarse algo más grande que la vida misma, ¿no es cierto? Un impulso que podía haber estado ya, se generó en ese momento, en fin. Entonces postulamos que ese impulso es el mismo impulso que marca la tendencia evolutiva del universo. Es decir, la ciencia aún no explica cómo es el paso de la materia inerte a la vida. Allí hay algo que no se explica, ¿no es cierto? Desde nuestro punto de vista, ahí se hace presente, ¿no es cierto? Ese impulso evolutivo que hace posible el paso de la materia inerte a la vida, ¿no es cierto? Y una cantidad de otras cosas que la ciencia todavía no ha sido capaz de responder, como el paso de las células procariotas a las eucariotas, la diversidad de las plantas con flores que se multiplicaron en 300.000 especies de un momento a otro, etcétera, que le quitó el sueño a Darwin porque rompía con toda su teoría de la evolución, etcétera, ¿cierto? Hay miles, no sé si miles, cientos de casos, ¿no es cierto?, que la ciencia no ha podido explicar de cómo se produce el cambio evolutivo en la vida en general y también en la conciencia, ¿no es cierto?
Entonces nosotros decimos que en realidad ese impulso es el que se hace presente en esos instantes, ¿ya? Y es eso el que permite ese salto, la presencia y la manifestación de ese impulso que permite la generación de la vida, es también el que se hace presente en ese instante para revelarse frente al código genético y acercarse al fuego con la conciencia. Esa es la propuesta nuestra. Así que con qué fuerza pudo revelarse. Y decimos que los seres humanos experimentamos ese impulso y lo representamos internamente como fuego y luz. De allí la fascinación con esos fenómenos. Algunos de nosotros conocemos también ese impulso, ¿no es cierto? Y lo llamamos la fuerza o la experiencia de la fuerza, en fin, y que tiene muchas otras manifestaciones, como las grandes alegrías, en fin. Luego de eso se generan varias otras especies humanas que conviven y o se adaptan unas a otras, y así las más conocidas son Homo antecessor, Cepranensis, o Heidelbergensis, Neandertal, Lapedo, en fin, y varios otros en Europa. Neandertal en Europa y en Oriente Medio, Denisova, Soloensis, Floriensis, Rudolfensis en Asia, Erectus en Asia y en África, Naledi, Homo rhodesiensis, Halmei, Sapiens en África. Estos son los más conocidos, ¿ya? Es decir, ha habido entre 20 y 30 especies humanas en la historia nuestra. En todo ese tiempo de convivencia de todas estas especies, no siempre unas se sucedieron y desaparecieron las otras, siempre convivían muchas, varias especies humanas, ¿no? En todo ese tiempo de convivencia de unos 2 millones de años, ni la arqueología, ni la paleontología, ni las pinturas de todo ese periodo muestran rastros de violencia entre humanos ni grupos humanos, ni entre especies, ni entre clanes, ni entre individuos. Por el contrario, el Homo sapiens moderno tiene rastros genéticos de al menos otras 3 especies humanas, que son testimonio del entrecruzamiento de algunas de estas, ¿ya? Así que aquí queremos romper también con esa mirada, ¿no es cierto?, del hombre prehistórico, mal llamado prehistórico, el del hombre paleolítico, que en realidad era el tipo la, la caricatura de ese hombre prehistórico cavernícola, ¿no es cierto?, que tira a la mujer del cabello, ¿no es cierto?, para llevársela a la cueva y hacerle samba canuta, ¿no es cierto? Jamás existió. Eso es una creación de 1850, de la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Y que de ahí se empezó a difundir en los últimos 200 años, ¿no? Con una creencia, ¿ya? En realidad no hay registro en absoluto. En realidad hay, estrictamente hablando, hay 11 casos, 11 casos. La arqueología ha descubierto más de 1000 huesos de más de 1000 individuos, ¿ya? Fundamentalmente en Atapuerca, en Turquía, en varios, en fin, a través de toda Europa, etcétera, ¿no? Pero la mayor número está en Atapuerca, ¿no? Y en Turquía. De todos esos huesos, hay 11 casos de que esos huesos muestran de que pudieron haber muerto por causas de golpes o fracturas de esos huesos, huesos clave, digamos, como son las caderas, los fémures o los cráneos, ¿ya? De esos 11 casos, 4 casos tienen reparaciones. Se ve que el hueso ha sido reconstituido, es decir, había una comunidad de apoyo, ¿no es cierto? O sea que perfectamente pudo haber sido un accidente, ¿no es cierto? Un cráneo que tenía un hoyo que después se fue cerrando, que pudo haber sido una caída de un árbol o un tigre diente de sable que le enterró el diente en el cráneo y que después se repuso, en fin, ¿no? No necesariamente fue una violencia entre humanos. Es decir, quedan como 7 casos solamente. Y hay otros 26 casos eh, los científicos que muestran que las carnes fueron desgarradas de los huesos, ¿ya? Los científicos le llaman a eso canibalismo,
¿ya? Eh, yo pienso que no hubo tal, porque de haber habido tal estarían las señales por todos lados y no las hay en otros lados. En cambio, me inclino más por la interpretación, que no es solo a mí, no es solamente mía, digamos, no es solamente nuestra, sino que era también, eso era una parte de los ritos funerarios, ¿ya? Es decir, donde yo le saco un pedazo a mi pariente, a mi amigo, un pedazo de su carne y me la como para que su vida continúe en mí y sus características continúen en mí. Del mismo modo como hacen hoy día los cristianos que se comen la carne de Cristo, ¿no? En su ceremonia, ¿no? Y a eso no le llaman canibalismo. Entonces, esta denominación de canibalismo tan fácil de la ciencia me hace dudar a mí un poco de esa cosa como tan ligera, ¿no? Como, ya se los comieron. No, canibalismo me parece que es matar a alguien para comérselo, que es muy distinto. Una cosa que esté muerto el otro y yo le saque un pedacito para comérmelo porque tengo necesidad, porque puede haber sido un caso, ¿no es cierto? O porque hay un rito de por medio en que yo espero que su vida continúe en mí y que sus características maravillosas y su amor continúen en mí. Así que ese es el caso de 26 casos, o 26 o 27 casos que hay de escarnaciones, de más de 1000, ¿no es cierto? Y 11 casos de los cuales 4 están ya justificados, digamos, ¿no? Que no me parecen demasiado significativos, ¿no es cierto? Así que no creo que haya habido violencia entre humanos, ni a nivel de especies, porque si hubiese sido a nivel de especies estarían los restos, pero de especies completas muertas, ¿no es cierto? O de clanes completos, pero no los hay. Hay solamente individuos que muestran estos casos que les he comentado. Homo sapiens. Aquí aparece Homo sapiens hace unos 300.000 años y la gran pregunta, y no es el único que está en el planeta en ese minuto, hay varias otras especies, está Heidelbergensis, Neanderthalis, Erectus y varios otros, ¿no? En distintas partes del planeta. ¿Cómo es que Homo sapiens es la única especie humana sobreviviente? A esas alturas, todas las especies humanas tenían, hace unos 500.000 años, todas las especies humanas ya tenían al fuego como parte de la cultura. La conservación del fuego era parte de la cultura de todas las especies humanas, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que Sapiens es el único que continúa? Entonces uno, ¿será que porque teníamos mejores cuerpos? Pues no, Heidelbergensis era bastante más potente que los Sapiens. Teníamos más masa cerebral. No, Neandertal tenía 250 gramos más de materia cerebral, ¿cierto? ¿Teníamos más cultura? No, no teníamos más cultura, los otros tenían más antigüedad, tenían más cultura, los Neandertal evidentemente eran más cultos que los Sapiens. ¿Cierto? Los Sapiens eran más nuevos, quizás más ágiles, etcétera, pero no tenían ninguna de estas características. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Sapiens es el único que sobrevive? ¿No es cierto? Las otras veintitantas especies humanas, durante 2,5 millones de años, ocuparon África, Asia y Europa, ¿ya? Pero Sapiens, en solo 50.000 años, ocupa África, Asia, Europa, salta además a Australia, Nueva Zelanda, Japón y Oceanía y las tres Américas en solo 50.000 años. ¿Cómo se explica eso? Es decir, en el 2% del tiempo que los otros ocuparon tres continentes, él ocupa el planeta completo. Completo. ¿Cómo se explica eso? Se explica porque Sapiens es el primero que produce fuego. ¿Cuándo lo produce? Poco después del último periodo glacial que conocemos como la era del hielo, que comenzó hace 80.000 años. Entonces decimos que hace unos 79, 75.000 años, Sapiens produce fuego y por eso es la única especie sobreviviente. Esto sucede en África hace, digamos, unos 75.000 años. ¿Por qué Sapiens hace tanta maravilla con el fuego? Porque el fuego que es producido, la chispita, ¿no es cierto? El eslabón, en fin, y la yesca,
es un fuego móvil. Los otros conservaban fuego, es decir, estaban pegados a sus lugares de origen y no podían desplazarse mucho, porque el fuego, miércoles. Uy, se me fue. Disculpen, me tengo que. Algo apreté mal. Ahí está. El fuego es fuego móvil, ¿ya? Es decir, amplía las regiones físicas donde vivir y cazar. Es decir, por ejemplo, antes para cazar, ¿cómo se hacía? Recuerden que no había animales domésticos, no había ruedas, no había arcos ni flechas. El arco y la flecha empezaron hace 5.000 años, y aquí estamos hablando de hace 300.000 años, 200.000 años, 80.000 años, ¿cierto? O 75.000 años. ¿Cómo se cazaba? Se cazaba simplemente con una lanza que estaba afinada en la punta, nada más. Pero por supuesto, como los animales que cazaban eran más grandes, la mayor parte, era bastante peligroso. Y entonces salir a cazar era riesgo de vida, ¿cierto? En cambio, con el fuego móvil, tú te vas por allá, yo me voy por acá y el otro se pone por allá y vamos encerrando a los animales, ¿no es cierto?, hacia un cerro, ¿no es cierto?, hacia una encajonada, donde desde arriba le tiran las piedras del caso, en fin, o si no, los vamos a desbarrancar a un precipicio, etcétera. Es decir, conseguimos un montón de calorías más con riesgo casi cero. Entonces, la ventaja del fuego móvil es absolutamente devastadora en relación a especies que no lo tenían, ¿no es cierto? Entonces, no es que Sapiens haya, como dicen algunos de las teorías que existen, que Sapiens digamos, mató a las demás especies. No, no tuvo necesidad, ni quiso, porque no era parte de la cultura. ¿Ya? Lo que hizo fue simplemente avanzar hacia nuevos territorios. Y a medida que avanzaba hacia nuevos territorios, fue conquistando todas las calorías. Y quien no se sumaba a él, se quedaba sin esas calorías. Y esa fue la razón por que las otras especies fueron decayendo y finalmente desapareciendo. Es decir, o se sumaban a Sapiens o desaparecían. No por guerras ni por invasión, sino por ocupación de los espacios vitales con la tecnología del fuego. Así es como coloniza el planeta completo. Pero ese fuego no solamente va produciendo, ¿no es cierto?, este avance hacia los espacios exteriores, sino que también va produciendo concomitantemente registros internos de los espacios internos, porque ese fuego producido, ¿no es cierto?, eh, también abre nuevas dimensiones internas. En realidad es el éxito de Prometeo, ¿no es cierto? Le hemos quitado el fuego a los dioses, ¿no es cierto? Eso genera una cosa muy impactante para los que hemos hecho fuego. A partir de eso, efectivamente, en realidad es como una explosión interna que uno experimenta en el corazón, en la mente, cuando se produce ese fuego. Es una cosa muy particular, ¿no? Y por supuesto que empieza ese nivel de conciencia de sí ya a estar mucho más, digamos, extendido en la especie, ¿no es cierto? De modo que nosotros postulamos que a partir de la producción de fuego empieza la colonización no solamente del planeta, sino que de los espacios internos. Y de esto tenemos registros, ¿no es cierto? Altamira, las cuevas, ¿no es cierto? ¿Qué implican las cuevas? Es evidentemente que aquí hay una demostración de un arte, de una sofisticación impactante, ¿no es cierto? Eh, Después está Chauvet, Lascaux, en fin, todas estas cuevas que hemos llamado las las catedrales paleolíticas, ¿no es cierto? Con una sofisticación de dibujo maravillosa, pero que sucede no en la entrada de las cuevas, sucede a 2 kilómetros dentro de las cuevas. Es decir, ¿se imaginan ustedes meterse adentro de una cueva 2 kilómetros? Si es fuego conservado, no podría hacerse, porque si se me acababa, se me
apagaba el fuego, si me voy arrastrando dentro de una cueva 2 kilómetros para adentro y se me apaga el fuego, no salgo nunca más. No sé cómo volver, ¿no es cierto? Esa es la primera. O sea que tiene que haber sido con un fuego que yo llevaba conmigo, que lo podía producir en cualquier instante, es decir, el fuego producido, ¿no? Esa primera cosa. La segunda es, me meto allá adentro. ¿Por qué me meto 2 kilómetros para adentro? ¿Por qué no me quedo en las afueras, que es menos riesgoso, menos historia? ¿Por qué aquello? Porque en realidad la forma de organización de los clanes humanos desde los inicios siempre fue una organización de tipo matrístico, que heredó de sus antepasados australopitecos. En realidad todo giraba en torno a las mujeres, porque las mujeres eran las que generaban la vida, ¿no es cierto? Generaban la vida y alimentaban la vida a los niños, ¿no es cierto? Las alimentaban. Luego, por supuesto, ya que ellas estaban en la cueva, en las entradas de la cueva, que era donde se vivía, estaban ya cuidando a los bebés, etcétera. Evidentemente, cuando empezó la conservación del fuego, ¿quiénes conservaron el fuego? Fueron ellas las que conservaron el fuego y seguramente fueron ellas las que produjeron el fuego, porque eran las que estaban en torno a eso toda la vida, ¿no? Entonces, el clan matrístico dependía de ellas, porque ellas eran las productoras de la vida. No se sabía de la generación de la vida por machos y hembras, simplemente ellas eran las generadoras de la vida. Entonces, si esa es la creencia, esa es la visión del mundo que se tiene en una sociedad matrística, colaborativa, de apoyo a la vida, cuando yo conecto quiero saber qué pasa dentro de mí, dónde voy a conectar con la vida. Es decir, cuáles eran las imágenes de entonces, la diosa madre, ¿no es cierto? La diosa madre protectora, madre tierra, etcétera. Esas son las imágenes, ¿no es cierto? Sagradas y expuesta, ¿no es cierto?, a través de estas imágenes y todas las Venus paleolíticas que conocemos desde hace 40.000 años, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a tomar contacto con la vida misma? Me meto dentro de la Tierra, lo más profundo, hacia sus entrañas. Por eso me meto 2 kilómetros para adentro. ¿Se entiende? Voy a intentar encontrar la entraña misma que genera la vida. Allá voy. ¿Y qué sucede cuando me meto a una entraña misma de la vida 2 kilómetros adentro, que es una cueva, que tiene una espacialidad, ¿no es cierto? Una espacialidad particular, ¿no es cierto? Que funciona en una especie como de bóveda, pero que está en total silencio, en total oscuridad. ¿Qué sabemos que sucede en la cámara del silencio? ¿No es cierto? Una cámara de supresión sensorial. En las cámaras de supresión sensorial se producen todo tipo de fenómenos y también se produce la metanoia, es decir, el contacto con lo profundo, ¿no es cierto? Lo profundo de la psiquis humana, de la conciencia humana. Pues bien, allí fue cuando se empezó a meterse para adentro de la psiquis, es decir, con el fuego no solamente el ser humano eh, se amplió hacia los nuevos territorios geográficos externos, sino también hacia los nuevos espacios internos. Por todo esto, dado los inmensos impactos internos y externos del fuego en la conciencia, que llevaron a la colonización del planeta completo, por un lado, y al mundo interno, hemos propuesto la denominación de Homo sapiens spiros para este sapiens que empieza a generar fuego, que se diferencia del sapiens anterior, que comenzó hace 300.000 años. ¿Ya? Este seguramente no todos se sumaron a este, ¿no es cierto? Algunos quedaron, no continuaron, no hicieron producción de fuego. Pero Homo sapiens Spiros fue el que continuó, ¿ya? Y ese es el que llega hasta ahora. Esa es la propuesta nuestra, digo, que ahí se genera un nuevo sapiens que tiene una nueva conciencia, la nueva conciencia de sí, ¿no es cierto? Y que profundiza en sus espacios internos y externos. Es decir, la organización matrística y las mujeres que para nuestro juicio son el hilo conductor de la evolución humana durante 2,5 millones de años y hasta el día de hoy. ¿Ya? Em, Al aparecer las herramientas que son una clara manifestación de la conciencia, se continúa con los patrones biológicos y sociales de las especies primogénitas, que son los australopithecus afarensis. De modo que los humanos inician su camino con estas mismas características heredadas.
clanes con mujeres al centro, el cuidado de los pequeños y la colaboración. Em, a propósito, hicieron algunos comentarios en el chat. En efecto, en la evolución del ser humano, Homo habilis tenía 600, 600 gramos de cerebro y nosotros tenemos 1200 gramos de cerebro. Evidentemente, en cada una de estos avances de una especie en otra, el cerebro se iba agrandando, ¿ya? De la misma manera que también las funciones, los sentidos también se iban perfeccionando. Es decir, el Sapiens no era el mismo, no es igual a Habilis. Ha habido una evolución de especie en especie, hay evolución, hay avances. No siempre hacia adelante, de repente para el costado, en fin, ¿no? Y evidentemente el cerebro fue creciendo y también con ello el centro intelectual, por ejemplo, y seguramente el límbico también, el emotivo, ¿no? Así que no es lineal. Pero lo que estamos diciendo es que al comienzo, cuando empieza el ser humano, empieza la conciencia y que eso es lo definitorio, la posibilidad de volver sobre sí mismo, ¿ya? Eh, que en el primer instante, cuando aparece la conciencia, no está totalmente desarrollada. Del mismo modo que en un niño, no está totalmente desarrollado ni su centro motor, ni su centro límbico, ni su centro emotivo, ni su centro intelectual cuando nace y cuando tiene 5 años. Todas esas funciones se desarrollan a lo largo de la vida. Lo mismo a lo largo de la evolución de la vida, de la evolución del ser humano, también estas funciones se han ido, digamos, extendiendo, expandiendo, y por supuesto hay cambios conductuales y orgánicos que le van acompañando, ¿no es cierto? Es decir, no sucede todo esto en el aire, no, sucede en el cuerpo, ¿no? Y hay registros de eso. Cada especie humana se diferencia de la otra, físicamente también, ¿no? Pero reconocemos la humanidad en tanto existe conciencia, la posibilidad de volver sobre sí mismo, ¿ya? Ya, entonces, decíamos que en toda esta historia siempre hubo una organización matrística, ¿ya? Em, Cada individuo en ese tipo de organización, cada conciencia individual se emplaza desde el conjunto para relacionarse con el mundo, no desde la individualidad, ¿ya? Esto incluso se puede ver incluso en sus resabios hoy día. En muchos de los países asiáticos, la gente no habla de yo. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿tú qué piensas? Te dicen, nosotros pensamos. Y cuando ellos dicen nosotros pensamos, ellos hablan de ellos y su medio. Y su medio es su familia, sus contactos, sus conocidos, todas las personas con las que conviven a diario, ¿ya? Me pasó eso en Rusia particularmente, que todos hablaban de nosotros. Y cuando hablaban de nosotros, yo les preguntaba, bueno, ¿y qué piensas tú al respecto? Bueno, ¿y quiénes nosotros? Y me respondían eso. Es decir, hay todavía resabios de ese emplazamiento de colectivo, ¿no? No desde el individuo, sino que desde el conjunto, ¿no? Esto implica que estar en nuestras condiciones de origen y reforzada a través de toda nuestra historia, durante 2,5 millones de años, la matriz materna, el énfasis en el cuidado de los más pequeños y del grupo, la colaboración, la empatía, en suma la experiencia del sí mismo, no desde el yo, sino desde un nosotros. Eso es interesante, porque esta cosa del individualismo es moderna, es de hace poco, ¿ya? Es decir, eh, hemos llamado a esta organización matrística. La palabra matrística no la inventé yo. Existe propuesta por algunos científicos y hay un científico chileno que fue propuesto al Nobel, biólogo, que propuso matrística con Z por la raíz de matriz, ¿no es cierto? Por la matriz, ¿no? Eh, es decir, esto de que la vida surgía de las mujeres, ellas nutrían a las mujeres, cuidaban la vida, etcétera, y los hombres cuidaban los ámbitos y a los individuos dentro de esos ámbitos. Hemos distinguido esta de una organización matriarcal, porque matriarcal se podría comprender como patriarcal, ¿no es cierto?, pero con distinto género opresor. Y en realidad no hay rastros en la historia de que haya habido una organización matriarcal.
No hay rastro de eso, ni tampoco patriarcal. No hay rastros en la historia de que haya habido una organización patriarcal o matriarcal, sino de orden matrístico, es decir, donde las mujeres estaban al centro y era una cosa colaborativa, ¿no? Donde no había el poder de unos sobre otros, no se imponía ese poder, ¿no? Esa organización matrística es también un quién soy. O sea, yo me defino en torno a un grupo, en torno a un conjunto, no soy aislado. Eso que comentábamos de muchas sociedades asiáticas, ¿no? Y esa forma se mantuvo inalterada durante todo el Paleolítico, es decir, 2,5 millones de años, ¿cierto? Solo para ser cuestionada hace 10.000 años. Es decir, no hay registros arqueológicos de que en realidad los humanos paleolíticos, mal llamados prehistóricos, se hubiesen relacionado de otra manera, sino a través de una organización matrística no violenta, sino colaborativa, a nivel de individuos, a nivel de clanes y a nivel de especies. De modo que las condiciones de origen las podemos reducir, que son las que se aplican a nosotros, los sapiens actuales, ¿no es cierto? Que son, primero que nada, la conducta intencional. La conciencia es conducta intencional, ¿no es cierto? También una conducta colaborativa desde un nosotros, que es la organización matrística, que nos viene desde allí. Y por último, una conducta movida por un impulso hacia la liberación de las condiciones que no nos permiten avanzar, es decir, hacia un mayor nivel de conciencia, de un fuego domesticado, producido, etcétera, ¿no es cierto? Herramientas, fuego domesticado, fuego producido, etcétera. Es decir, siempre el ser humano se libera de las condiciones oprimentes, ¿no? Entonces, en nuestras condiciones de origen, que es interesante eso, siempre vamos en la rebelión con respecto a las regulaciones, a las condiciones oprimentes. Y también somos colaborativos y tenemos una conducta intencional. ¿Bien? Digo esto porque también estamos tratando de explicarnos qué es lo que está en juego hoy, ¿no es cierto? Y es el título del librito, ¿no es cierto? Evolución de la psique humana, ¿qué está hoy en juego? ¿Cierto? Pero también en esas condiciones de origen también están presentes hoy, ¿cierto? Esa conducta intencional, ¿no es cierto? La organización matrística, la, la condición colaborativa desde un nosotros y la conducta movida por un impulso de liberación de las condiciones oprimentes. Entonces, en esa organización matrística, ¿no es cierto? Ellas eran las dadoras de, día, de vida, las alimentadoras, las cuidadoras, las referentes, ¿no es cierto? Y ellas fueron las que abrieron el camino hacia el espacio, hacia lo interno. Ellas fueron las creadoras. Hoy día se sospecha y ya se va sabiendo en realidad que las grandes pintoras de esas cuevas paleolíticas eran ellas, porque en muchas cuevas en varios lados existen muchas manos y las manos corresponden a manos de niños o de mujeres más que de hombres. Entonces el porcentaje de manos de hombres que hay es muy menor al de las mujeres. Entonces era muy probable que en realidad fueron ellas las que hicieron todo aquello, ¿no? Cambiando toda esa visión patriarcal, ¿no es cierto?, de que en realidad los seres humanos éramos violentos, etcétera, ¿no es cierto?, y que ellos hicieron todo en la historia. No, fueron más bien ellas las que llevaban el pandero, llevaban la orientación de toda la evolución. Bueno, cada vez que Homo sapiens Spiros necesitó de nuevos espacios y recursos, avanzó hacia nuevos territorios, territorios que estaban deshabitados o habitados por otras especies Homo. ¿Ya? Cuando se termina el periodo glacial, que llamamos edad de hielo, hace 12.000 años, Homo sapiens Spiros ha cubierto y copado la totalidad del planeta. Es decir, empezó hace unos 70.000 años a avanzar sobre todo el planeta y hace 20.000 años ya lo tenía copado completamente. Y la glaciación retrocede fuertemente hacia bueno, hace unos 13.000 años, ¿ya? 13.000, después viene un pequeño periodo de 1.000 años que se sube de nuevo y hace 12.000 años se acaba, ¿ya?
De modo que mientras va creciendo y va aumentando hacia otros lados, Homo sapiens spiro no tiene, eh, siempre va hacia nuevos territorios que están ocupados por otros o no, ¿cierto? Pero no se encuentra consigo mismo hasta hace poco, ¿cierto? Y eso sucede por primera vez hace unos 12.000 años, 13.000 años, ¿ya? Que por primera vez se encuentra con Sapiens, ¿cierto? Y entonces aparece allí la primera matanza de un clan completo hace unos 13.000 años. Aparecen 16 cuerpos, no, perdón, 56 cuerpos en una fosa, que son adultos, mujeres, ancianos, niños, bebés, todos, un clan completo. Es la primera vez en la historia que hay registros de una muerte masiva, ¿ya? Que yo interpreto como justamente la primera vez que Sapiens se encuentra con Sapiens, que no tenía la costumbre de compartir espacios vitales. Entonces, digo que también toda la cultura milenaria de 2,5 millones de años entra en jaque, ¿ya? Toda esta cosa colaborativa, amorosa, etcétera, se va a las pailas porque aquí había problemas de crisis de espacios vitales y de alimentación. Entonces, ¿cuál es la respuesta de la conciencia frente a Sapiens? Yo creo que lo que nos está sucediendo hoy tiene mucho que ver con esta misma crisis, que Sapiens se encuentra con Sapiens. Ahora nosotros nos estamos encontrando con nosotros con nuestras propias conductas, con nuestras propias conductas que ya no tenemos que saltar a otras conductas. La conducta previa de Sapiens no daba más. La conducta de Sapiens Piros ya no da para más. Entra en crisis 56 personas muertas de una, más que en todos los 2,5 millones de años previos, ¿no? Que podríamos haber contado si sumábamos, si pusiéramos los 26 casos de descarnamientos y los 11 casos de huesos quebrados, todavía no llegamos a esta. Fueron 56 en un instante, en un evento. Evidentemente que lo otro no era violencia, esto sí lo es. ¿Te fijas? Entonces, ahí entra la civilización en jaque y yo pregunto ahí, ¿cuál es la respuesta de la conciencia? Y esta es la respuesta que he encontrado. Gobekli Tepe. Gobekli Tepe aparece hace 12.000 años, 11.800 años para ser precisos, 11.600 años. Recordemos cuál es la situación previa. Clanes nómadas que tienen sus espacios vitales. Ellos se desplazan, pero siempre dentro de espacios vitales conocidos. ¿Te fijas? Ellos invernan y después vuelven a su caverna de base, etcétera, ¿no es cierto? Y tienen sus espacios vitales bastante amplios, pero espacios vitales conocidos. No es que anden rondando por toda la Tierra, no. Cada clan tiene su espacio. Y cuando ese clan va creciendo, salta al siguiente espacio más allá. Y así va copando toda la Tierra, ¿cierto? Pero no es que anden rondando por toda la Tierra. El clan nómada se desplaza según las estaciones, siguiendo seguramente las manadas, ¿no? Y vuelve, según sea la época del año. Entonces, pero son clanes pequeños, de 30, 50 personas, 60 personas ya cuando se juntaban dos o crecieron, las condiciones eran mejores. ¿Te fijas? Como era hacia el fin de una glaciación, ya las condiciones eran mejores y seguramente los clanes eran un poco más grandes, 50 personas. ¿Te fijas? Pero ya estaban con problemas de encontrarse. Si se encontraban en un espacio vital, había muerte de por medio, o sea, el peligro era latente. Entonces, ¿cómo se hace para construir esto que está allí, que se construye justamente en ese momento? Y para construir esto necesitas 8.000, 10.000 personas. ¿Cómo haces para juntar a clanes que están en conflicto por espacio vital y comida, para juntar 10.000 personas? O sea, ¿cuántos clanes son esos? ¿100, 200 clanes? ¿Cómo hace eso para construir esto, además de una sofisticación impactante? Esas grandes piedras de ahí pesan hasta 50 toneladas y están talladas en sobrerelieves, no en bajo relieve. El bajo relieve es un hoyo que uno le hace a la roca, que es relativamente fácil de hacer. Pero el sobrerelieve no, es un molde o es una talladura de envergadura gigantesca, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede esto?
Planteamos aquí que Göbekli Tepe es la respuesta de la conciencia ante la crisis planteada de los espacios vitales y la alimentación y la continuidad. Es decir, la primera vez que Sapiens se encuentra con Sapiens, ¿qué hace? Y no estamos acostumbrados a encontrarnos en números mayores a 30 o 200 personas en las tribus cuando se juntaban una vez cada varios años, ¿no? ¿Y qué es lo que generan? Un templo. ¿Aló, aló? Un templo. Estamos con necesidades vitales de alimentación y nos juntamos 10.000 personas de 200, 300 clanes para hacer un templo. ¿Qué cosa más inútil? Un templo. Y además el primero de la humanidad. Aquí hay algo raro, ¿no es cierto? Pequeños clanes nómadas, ¿no es cierto? Que habitan en chozas, ¿no es cierto?, de palos, cueros y ramas, ¿no es cierto? Pasar a un complejo megalítico de una sofisticación increíble no es el paso natural de la evolución. Además, no hay ningún rastro de ese paso intermedio, ¿no? Entonces, aquí lo que planteamos es que la respuesta es una respuesta espiritual psíquica a la crisis civilizatoria. Es decir, que allí hubo una experiencia espiritual potentísima, ¿no es cierto?, que permitió un acuerdo, luego la organización y luego la construcción, para hacer un templo que celebraba justamente esas condiciones, la de esa experiencia espiritual. ¿Ya? Es decir, estamos planteando algo al revés. La ciencia dice que la religión partió de las ciudades, aquí estamos diciendo al revés. El espíritu generó todo lo otro, ¿ya? Generó esto al menos. Vean ustedes la sofisticación de las cosas que allí se plantean. Se fijan, este lagarto que hay aquí, ¿no es cierto?, delante de un porcino, está en sobrerelieve de unos 10 centímetros a 15 centímetros. ¿Se imaginan lo que es rebajar una piedra de 10 toneladas, de 40 toneladas, rebajarla para dejar esa figura? Ahora, ¿cómo pasan de la choza de cuero y de palos a esto? No es natural. Si ustedes miran la imagen de la izquierda, por ejemplo, ahí hay un ave de rapiña, evidentemente, que en su ala le está entregando al otro su huevo, la vida misma. En fin, hay una cantidad de referencias a cuestiones energéticas, entregas de la vida, etcétera, que son absolutamente espectaculares, que son muy... Estas figuras, la piedra atravesada arriba representa una cabeza, y estas dos rayas que se ven aquí representan los brazos, que terminan abajo y se juntan en la parte más delgada, en donde aparecen dos manos. Desde debajo de esas dos manos aparece una suerte de sexo y luego del sexo aparecen dos figuras que están naciendo, ¿ya? Esto en las dos figuras centrales que están en todos los templos, ¿ya? Las dos figuras centrales tienen esos dos brazos y estas figuras que se ven ligeramente ahí, estas figuras que caen y están siendo paridas, ¿ya? Algunos dicen que son el hombre y la mujer y ambos están pariendo, o podrían ser dos mujeres que están pariendo, en fin. Pero aquí hay algo interesante, un templo espiritual para celebrar la vida en la mitad del conflicto que se planteaba entre clanes, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros planteamos es que aquí hubo una experiencia espiritual de una magnitud absolutamente descomunal para pasar desde las chozas y un pueblo nómada al acuerdo entre miles para hacer un templo, ponerse de acuerdo. Es decir, es el primer acuerdo a nivel de especie sapiens, ¿ya? Sapiens piros. Entonces aquí se produjo algo, un salto de conciencia gigantesco y un primer mensaje que a nuestro modo fue lanzado por una maestra en la primera manifestación de escuela, diríamos, ¿cierto? Escuela desde el punto de vista humanista es toda manifestación eh, y organiza, toda manifestación de la doctrina del despertar que se ha presentado en los distintos momentos de la historia humana, ¿ya?
lanzado por distintos maestros. En este caso fue una maestra o un grupo de maestras siguiendo la organización matrística previa. Es decir, no pudo haber sido un hombre, porque lo que estaba validado en la tradición eran las mujeres, que estaban al centro de la organización matrística. ¿Ya? Ellas eran las que llevaban la conducción, ¿no es cierto? Y por tanto tenía que ser una mujer la portadora de esta experiencia, de este mensaje, ¿cierto? Entonces decimos que este mensaje lanzado en Göbekli Tepe se hizo posible, que hizo posible esta magnífica construcción y luego el surgimiento de la ganadería, la agricultura, los primeros asentamientos, las primeras ciudades y en realidad nuestra civilización, tuvo que ser lanzado por una mujer o por varias, siguiendo la tradición matrística, ¿cierto? Allí entonces se consolida esa tradición matrística con el mito de la gran diosa o la diosa madre protectora, la madre tierra proveedora que llega hasta nuestros días. ¿Ya? Esto es congruente con el hecho de que, por ejemplo, posteriormente, cuando hay una tradición patriarcal, que se inicia poco después de esto, todos los mensajeros, todos los maestros que lanzaron nuevos mensajes, estamos hablando de Lao Tse, Confucio, Buda, eh, Maharabi, Zoroastro, los profetas judíos, Sócrates, Platón, Aristóteles, en fin, Pitágoras, todos fueron hombres. Claro, en una tradición patriarcal no podría haber sido una mujer, porque estaba descualificada antes de comenzar. Lo mismo en una tradición matrística, no pudo haber sido un hombre, tuvo que haber sido una mujer o un grupo de mujeres las que lanzaron este mensaje. Es decir, ¿es que el espíritu siempre se manifiesta en hombres o en mujeres? No, en realidad el espíritu no se manifiesta en sexo, se manifiesta en lo que tiene que manifestarse para que el mensaje pueda cundir. Entonces aquí sucede algo curioso. Bueno, entonces para comentar que en realidad en torno a Göbekli Tepe, lo curioso que sucede es que estos nómadas siguieron siendo nómadas, pero empezaron a quedarse en torno a Göbekli Tepe y peregrinaban cada cierto tiempo a Göbekli Tepe, a esta construcción, y la fueron rehaciendo. Y hay veintitantos templos en Göbekli Tepe. Cada 100, 200 años tapaban uno y construían otro, siempre girando en la entrada en 2 3 grados, siempre orientado hacia una estrella, la misma estrella siempre, ¿no? Bueno, esto es muy curioso, ¿cierto? Entonces, estos nómadas empezaron a asentar. Se sabe, y la ciencia también así lo dice, que los primeros asentamientos surgen en esa zona. Ellos le llaman el crescente Freti. Yo digo en torno a Göbekli Tepe. ¿Ya? Y es allí, justamente los asentamientos en torno a Göbekli Tepe, que surge la ganadería y surge la agricultura, curiosamente. Es decir, las mismas inspiraciones que permitieron esta arquitectura, esta tecnología, esta ingeniería, también implicó el comienzo de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Y luego esos asentamientos que generaron la agricultura y la ganadería se convirtieron en las ciudades más antiguas de la historia de la humanidad. Alepo, Gaziantep, Jericó, etcétera, todas en torno, en distintas direcciones a, a Göbekli Tepe. Eso es lo que nosotros planteamos. En realidad fue el centro de irradiación fue Göbekli Tepe y todos estos asentamientos se convirtieron en las ciudades que 2, 3 mil años después se convirtieron en las primeras ciudades de la historia de la humanidad, que son las más antiguas de paso, ¿no? Cataluyuk, en fin, todas esas, ¿no? Varias más, son como 10. Hace 10.000 años se desata la violencia en todo el planeta. Empieza a aparecer la violencia a un nivel que es descomunal. O sea, 2,5 millones de años que no teníamos signos, salvo esos veintitantos casos, etcétera, que son discutibles que fueran de violencia,
salvo esa tumba de hace 13.000 años que generó la crisis, ¿no es cierto? A raíz de la cual se da la respuesta en Göbekli Tepe, ¿no es cierto? Hace 10.000 años se desata en todas, empieza en un lugar y se desata por todo el planeta. Una muestra de violencia y de muerte por todos lados, a una escala nunca antes vista, hace 10.000 años, ¿no es cierto? Es tal el avance de esta nueva mirada y esta nueva conducta que hace 7 milenios, o sea, se inicia hace 10.000 años y hace 7 milenios, la humanidad estuvo a punto de extinguirse por la falta de variabilidad genética, ¿cierto? Había un hombre por cada 17 mujeres. Claro, empezaban a avanzar los clanes sobre otros, ¿cierto? Mataban a todos los hombres y los pocos que quedan vivos los integraban a los nuevos ejércitos y vuelta a morir, etcétera. Y a las mujeres las tenían de reproducción. Punto. ¿Ya? Entonces, la matanza fue desproporcional. Hoy día se sabe que de haber llegado esto a 1,19, 1,20, la especie humana podría haber desaparecido. Eh, ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando se inicia la ganadería, se descubre en realidad que la participación masculina en la fecundación y en la gestación de la vida. Antes las mujeres eran las que generaban la vida. Y ahora descubrimos que nosotros los machitos teníamos algo que ver en el asunto. ¿Ya? Entonces fue un shock para la cultura, es evidentemente, y para la psiquis, ¿no es cierto? Y para la conciencia, en donde toda la cultura de la historia humana queda en cuestionamiento, ¿cierto? La interpretación que hacemos es que la conciencia se queda sin respuestas, ¿ya? Y algunos continúan con la tradición matrística y otros se revelan generando una nueva diferenciación. Claro, la conciencia siempre se va revelando, ¿no es cierto? Dice, no, aquí nos estafaron, era falso todo lo anterior, los paradigmas cambiaron, muchachos, así que no vamos a hacer más caso, nada. Así que hay un cambio en la estructuración de la conciencia que implica un cambio de una conducta que permite toda esta violencia desatada. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que se inicia el patriarcado, se desata el patriarcado a un nivel gigantesco, ¿no es cierto? Pero no se, lo que estamos planteando en realidad que lo que se inicia es una nueva estructuración de la conciencia que tiene como conductas todas estas que vamos a enumerar, que son el patriarcado, ¿no es cierto? Como evidente respuesta frente a, no son las mujeres las que llevan, las que están al centro, no, ahora somos nosotros, así que patriarcado, ¿cierto? Inicio de la apropiación del otro. Claro, yo hombre me apropio de la mujer, ¿cierto? Y de todo lo demás. Entonces me apropio de este otro ser humano, me apropio del otro ser humano. Eso no existía antes. Ahí se inicia la posesión y la propiedad privada. Se inicia la apropiación del todo social. Nosotros, los machitos más fuertes, ¿no es cierto? Ahora nos apropiamos del clan. Y los del clan nos apropiamos del clan del lado, etcétera, de la ciudad, etcétera. El todo social empieza allí. Es todo parte de la misma estructura de la conciencia. Es el inicio eso, de la organización vertical. Eso no lo puedo hacer solo. Tengo que hacerlo a través de una organización vertical y de una cantidad de gente que me va haciendo caso para oprimir al otro, para subyugarlo, para violentarlo. Es el inicio de las jerarquías sociales, ¿no es cierto? Y las discriminaciones por todo tipo de diferencias, físicas para comenzar y luego otras. Es el inicio de las jerarquías sociales, ¿no es cierto? Y es el inicio de la guerra. Mi clan y el otro clan vamos contra el otro clan, empieza porque nos queremos apoderar de las cosas del otro, ¿no es cierto? En realidad tiene una cuestión de poder y también de economía. Es decir, es el inicio de la violencia como forma de estructurar el mundo y de imponer una mirada sobre el mundo y una estructuración de la conciencia sobre el mundo.
Es decir, una nueva estructuración de la conciencia que tiene al inicio del patriarcado, la apropiación del otro, la posesión y la propiedad privada, la apropiación del todo social, la aparición de las jerarquías, los reyes, emperadores, jefes, gobernadores, etcétera, el inicio de la organización social vertical. Todas ellas son conductas de una misma estructuración de la conciencia, ¿cierto? Que en su forma general decimos que es la violencia en todas sus formas, ¿no? Todas estas formas de conducta son violentas y esa violencia es parte de una estructuración de que hace la conciencia, una nueva estructuración de la conciencia. Para que esa estructuración de la conciencia fuese posible, teníamos que tener una explicación. No es posible que yo haga de una cuestión colaborativa pase a una cosa tan bestia, tan salvaje, tan brutal, sin darme una explicación mínimamente razonable para poder pasar de una cosa a otra. Es decir, el mito de la gran diosa, ¿no es cierto?, de la diosa protectora madre, que orientó a los humanos durante todo el Paleolítico, entró en crisis porque estaba cuestionada la continuación de la vida a través de ellas. ¿Cierto? Quedó demostrado que no eran ellas las que generaban la vida, sino que los machitos participábamos de ello. Entonces, esta nueva información contradecía toda la tradición, ¿cierto? Y las mujeres y madres ya no eran las únicas que generaban la vida y el mito milenario fue cuestionado. Entonces, ¿cómo se justifica ese nuevo cambio? Se tiene que dar una explicación y esa explicación no es racional. La explicación puede ser a través de un nuevo mito. ¿Cuál es el mito? Proponemos que ese mito se pudo haber planteado más o menos así. La naturaleza es el orden, es la manifestación del orden no universal, del orden divino. Por tanto, la humanidad, la sociedad y los individuos debemos regirnos por ese orden. Atentar contra ese orden es ir contra la vida misma, en contra de la naturaleza, en contra de la dirección del universo y en contra de la evolución de los dioses. ¿Y quién eres tú y quién soy yo para cuestionar la dirección y la voluntad de los dioses? Por lo tanto, el nuevo mito tiene que ser implementado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes somos los representantes del nuevo mito? En la naturaleza hay. Bueno, entonces me salté. Seguidamente se puso en la imagen ya no de una mujer, como sucedió durante todo el Paleolítico Superior, el Mesolítico, sino de un hombre Dios, un hombre rey divino, un ser todopoderoso que cabalgaba en carros de fuego, etcétera. Es decir, nosotros, hombres, machos, que somos más fuertes que ustedes, las mujeres, somos los que tenemos que estar al centro y dirigir todo este cuento. ¿Ya? Y el que no está de acuerdo con nosotros tiene que hacerse cargo de sus palabras y de sus posturas y recibir los castigos correspondientes. En la cúspide de este nuevo mito está un hombre todopoderoso, castigador, rodeado de hombres, de otros hombres, impartiendo justicia, eliminando toda disidencia o diferencia. Los jefes, gobernadores y reyes se convirtieron en semidioses incuestionables y sus secuaces seguidores en las castas y élites que las ayudaban a gobernar. El aparente orden natural es el orden de la cadena alimenticia, el del más fuerte, el llamado orden de la selva, ¿cierto? La jerarquía establecida en función de la fuerza física y el tamaño, ¿cierto? La ley de la selva. El león manda sobre los demás, ¿cierto? El más fuerte sobre el más pequeño, ¿cierto? Así, ¿no es cierto? El macho sobre la hembra como superior, ¿no es cierto? El más fuerte o diestro frente al débil, el hábil frente al normal o al torpe, el conocedor sobre el desconocedor, así siguiendo. Siempre algo sobre el otro, ¿sí? Siempre alguna justificación, ¿sí? El nuevo mito es el orden natural de las cosas y nosotros no tenemos por qué cuestionar el orden divino de las cosas, así que nosotros nos hacemos cargo y el que no esté de acuerdo sufrirá las consecuencias hasta el día de hoy. Esa es una nueva estructuración de la conciencia. Para que se realice tal cambio y se contradiga toda la cultura ancestral,
La conciencia debió hacer algo en su interior, algo compatible con todos esos comportamientos aberrantes, ¿no es cierto? Que totalmente contradecían todo lo anterior. ¿Qué sucedió en la conciencia? La base de sustento de la posición de la mujer en la organización matrística quedó cuestionada. La conciencia quedó en estado de shock sin dar respuesta. Hay un vacío en la coordinación del psiquismo, de la conciencia, que no da respuesta frente a este shock. ¿Qué sucede entonces? La conciencia que tiene un yo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esta esquemita que presentábamos al comienzo? ¿Cierto? El psiquismo frente a la respuesta y la conciencia al centro coordinando al psiquismo, con un yo en su medio, ¿cierto? Que tiene una proporción con respecto a la conciencia. Decíamos que el yo estaba referido al servicio de la conciencia. ¿Qué sucede en ese instante? El yo se toma la conciencia ante el vacío de respuesta de la conciencia, toma el control ante el vacío. Una suerte de golpe de Estado, desde un cierto punto de vista sí y desde otro punto de vista no. Simplemente toma el espacio creado. A la falta de respuesta, ¡bum! El yo se toma la conciencia. Y sabemos que el yo es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Por tanto, toda la estructuración mental que se genera esos comportamientos desde desde otro punto de vista aberrantes, son totalmente coherentes con el yo al centro. ¿Ya? Es decir, el psiquismo con un yo al servicio de la conciencia, que puede tener distintos tamaños según sea el tamaño del yo que cada uno de nosotros tengamos, ¿no es cierto? De repente pasó más hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Que el yo se toma la conciencia o aún se toma el psiquismo y parte del mundo, ¿no es cierto? Cuando uno mira a estos señores como el Trump, el Bolsonaro o el Milei y toda esa gente es evidente, porque en estos tiempos es curioso, nuestros dirigentes ya no parecen tener un yo así que está contenido dentro de la conciencia, ya rebalsó la conciencia por mucho, ¿no es cierto? Ya la conciencia quedó tapada, ¿no es cierto? Pisoteada por el yo, ¿no? Y es curioso porque es signo de los tiempos, ¿no? El yo, mientras más grande el yo, más referencial es y más votos consigue, ¿no es cierto? Y más bestias son las respuestas, más brutales son las respuestas, o sea, es totalmente coherente, ¿no es cierto? Con este yo que se toma a la conciencia, ¿no? Está todo perdido, pues nosotros tenemos otra mirada, que aunque el yo esté a cargo intentando controlar todo, no lo está totalmente. ¿Por qué no está totalmente? Porque la conciencia sigue coordinando las funciones básicas del psiquismo, como las funciones vegetativas. Cuando estamos durmiendo, en sueño profundo, no hay yo, no hay yo. No es que el yo esté durmiendo, no, no existe el yo, porque el yo deja de operar, es un aparato que se entra a funcionar cuando la conciencia empieza a entrar en ciertos niveles de funcionamiento, con cierta energía. Con menos energía no funciona el yo, no existe el yo, porque es una ilusión, es un aparato que la conciencia echa a andar en ciertos niveles, ¿no? De manera que la conciencia sigue coordinando las funciones básicas del psiquismo, como la vegetativa, pero también buena parte de las funciones motrices y del sexo, las emocionales, incluso hasta las intelectuales, cuando el yo no actúa en algunos estados y niveles de trabajo, ¿no es cierto? Con poca energía, en general, en el sueño y en el semisueño. De modo que toda toma de poder por parte del yo es sobre todo algunas funciones la de dirección vigílica. Sí, ahí está el yo a cargo, pero no sobre muchas otras de sustento del psiquismo y de la vida que continúan siendo coordinadas por la conciencia. ¿Ya? Hay que pensar que la conciencia y el yo han estado juntas durante 2,5 millones de años. Son amigotes, han estado siempre juntos, han trabajado juntos, ¿te fijas? Y lo hicieron muy bien. Se pegaron unos saltos espectaculares, ¿no es cierto? Avanzaron hacia el fuego, saltando sobre el código genético. Vaya espectacularidad. Después tomaron conciencia de sí, incorporaron el fuego de los dioses. Unos saltos gigantescos, el yo con la conciencia. No son enemigos, pero sí, en realidad el yo se salió y la conciencia no sabe cómo volver. Puesto ahora
términos de tiempo, esto empezó a suceder, ¿no es cierto? El desplazamiento, el yo que se puso a cargo, se empezó a poner a cargo, empezó hace 10.000 años y terminó a consolidarse a nivel de planetario prácticamente hace 5.000 años. O sea, tardó 5.000 años en cubrir la Tierra, ¿no? Y cubrir todas las culturas, ¿no es cierto? Es decir, en el 0,04% del tiempo de la humanidad. Esos son 28 días en la vida de un humano de 40 años, ¿ya? Es decir, un comportamiento, un error de último minuto, ¿no es cierto? Una modita de último minuto, diríamos, ¿no es cierto? A nadie daría por perdido un amigo que se pone estúpido y violento hace 28 días, ¿no es cierto? Y lo daría por perdido. Sobre todo si ese amigo quiere enmendar rumbo y toma conciencia del tema, ¿no es cierto? Bueno, nos parece que es un poco la situación de la humanidad ahora. En los últimos 28 días nos pusimos estúpidos, los machitos, y ahora nos estamos dando cuenta que en realidad no estuvo bien eso, no nos gusta, ¿no? Así que la conciencia ha vuelto sobre sí. A raíz de la crisis actual, la conciencia está volviendo sobre sí. Y eso que se inició fuerte en otros momentos, etcétera, hoy día la conciencia de sí está empezando a aparecer en muchas capas de la sociedad cada vez más y más frecuente y por más largo tiempo. Y estamos actuando desde allí. Miren ustedes a las nuevas generaciones. Grandes niveles, grandes conjuntos de esa especie comienzan a manifestarse y se manifiestan desde una conciencia de sí misma. Yo soy de opinión de que en este momento histórico convivimos ya distintas especies humanas. Están por un lado los sapiens piros, los homo sapiens piros, con el yo gordote, y otros que ya estamos en otra. Eh, Y eso es evidente. Las nuevas generaciones a mí me parecen evidentemente en otro nivel de conciencia, en otra percepción, en otro sistema de conductas, en otro sistema de creencias, de valoraciones, de paisajes en definitiva. Paisajes totalmente diferentes que corresponden a un nuevo nivel de conciencia. De modo que yo los invito a que consideren una propuesta. Primero que nada, cuando veamos en la situación actual, veamos de ejercitar las miradas procesales para cualquier cosa que estudiemos, ¿no? Ver de dónde va, hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? A mí me ha resultado muy esperanzador, ¿no? Em, por otro lado, estudiar las condiciones de origen del género humano y de nuestra especie, ¿no? Y por último, intercambiar entre todos nosotros sobre las muchas manifestaciones de la conciencia que ya están manifestándose, ¿no es cierto? De las nuevas sensibilidades, de, de mirar las nuevas generaciones, hablar con nuestros hijos, con nuestros nietos, eh, tratar de ver en ellos la dirección evolutiva y libertaria, el nuevo centro que se empieza a manifestar en ellos como un nivel ya no solamente de un individuo, sino que de un conjunto.